Continuando con el diseño del cimacio, utilizando el criterio del USBR, vamos a calcular las curvas que están del lado izquierdo del cimacio a partir de la cresta, o tomando como punto de referencia la cresta. Es decir, numeramos los cuadrantes, estarían estas situadas en el cuadrante número 3. Entonces, esto es para recordar los datos. Tenemos este caudal de diseño, la carga de diseño, el coeficiente de descarga, la longitud efectiva, el parámetro es vertical. Estas son las coordenadas de la cresta. Esta es la elevación del canal de llegada y la pendiente. Entonces ya hemos utilizado la mayoría de los datos. Entonces ahora lo que resta es lo que comentamos, la curva, ¿no? Entonces tenemos esta forma. Entonces, una vez viendo los valores, recordemos que hemos diseñado esta curva acá hasta este punto. Sin embargo, nos falta agregar la rápida, que sería esta línea que es recta. Sin embargo, acuérdense, la clave está en que se tiene una pendiente de 0.45. Entonces, con esta pendiente, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la horizontal, hay que calcular el ángulo que tenemos acá para poder trazar esta línea, que al final se va a unir con este punto de acá. Este punto de aquí ya lo calcularon, fue el punto tangente. Entonces ya son capaces de ubicarlos, y básicamente con esto dejamos de trabajar en este cuadrante. Eso no quiere decir que ya esté diseñado el cimacio, ¿no? Le falta, como decimos, ubicarnos en esta parte de acá, que eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para eso existen fórmulas que nos van a ayudar a calcular esa parte del cimacio. Para empezar, hay que recordar, como les dije al principio del video, que tenemos diferentes cuadrantes. Entonces este es el cuadrante 1, que es positivo, positivo. Este es bueno, hay que trazar la horizontal acá. Este sería negativo, positivo. Obviamente esto es X y Y, ¿no? Y esto aparte de acá sería negativo, negativo. Y esta parte de aquí sería positivo, negativo. Entonces, vuelvo a repetirles, esta es la rápida, el punto de tangencia, la pendiente, el ángulo. Fíjense, aquí estaba, este es el que hay que calcular. Y el parámetro, cuando nos dan la altura del parámetro, nos dan la elevación en este punto, es decir, en el fondo del canal de llegada, y nos dan la elevación en este punto, que es el origen, el 00, o en este caso 205, 500. Y nos dan acá la elevación, creo, bueno, son 500, ¿no? Entonces aquí son 496.5, si no estoy mal. Entonces, si le restamos 500 a 496.5, nos da la altura del parámetro, pero hasta esta parte de aquí. De aquí a acá. Vamos a utilizar primero esta gráfica para poder encontrar el punto que nos interesa. El punto XBYB es este punto de acá, que este punto tiene dos coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en B. Obviamente, por el cuadrante donde está, va a ser negativo, negativo. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar este punto? Este punto, lo que nos interesa es esto, sus coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en AutoCAD o en cualquier programa que utilicen para dibujo a escala, es encontrar este punto, o poner cualquier punto, más bien, poner cualquier punto, y a partir de ese punto trazar una línea recta a 90 grados. Entonces, paso 1, trazar línea vertical de longitud R1. Trazamos R1 y vamos a encontrar este punto de acá, que sería, digamos, el punto A. Una vez que tenemos esta línea de magnitud R1, lo que hacemos es apoyarnos acá y trazar este arco. Entonces, paso 2, apoyarse en el punto A y trazar arco con un radio R1 menos R2. Entonces, lo que hacemos es trazar este arco, y posteriormente lo que hacemos es posicionarnos en este punto de acá, que ese punto ya lo obtuvieron ustedes y lo vimos en los videos anteriores. Es el punto XC y S. ¿Qué símbolos van a tener? Van a ser negativo y positivo.
ubican este punto, se apoyan en este punto y trazan otro arco, pero ahora con un radio R2. Entonces, el paso 3 sería apoyarse en C y trazar un arco con un radio R2. Entonces, una vez que tengamos trazado esto, vamos a ver que se va a unir el trazo del arco R1, R2 y el trazo del arco R2. Y vamos a tener dos raíces o dos intersecciones, la intersección 1 y la intersección 2. La intersección 2 va a ser el punto B. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, por eso es importante hacerlo en un software como AutoCAD o el MacroStation, el que ustedes prefieran. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar este punto. Entonces vamos a medir desde el origen, desde aquí, qué magnitud hay de X desde el origen. Esto va a ser XB. Y qué magnitud hay desde el origen para Y respecto al punto B. Entonces vamos a tener esto. Ojo con los signos, ¿eh? ¿Qué va a suceder? Pues vamos a encontrar este punto, XB y YB. Estos son los puntos que nos interesan. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar en las siguientes fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Aquí están numeradas como curva 1, curva 2, curva 3 y curva A4. La curva A1 y A2 se refieren a estas curvas, a los arcos. A esta es la A1 y esta es la A2. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trazar de manera analítica esas curvas y nos podemos evitar utilizar AutoCAD. Claro, si lo programan en Excel, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que hay que hacer es igualar las ecuaciones, estas ecuaciones. Al final, si son observadores, estas ecuaciones son las de arcos. Entonces pueden igualarlas y pueden obtener los puntos. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video, si da tiempo. Ahora, ¿quién es la curva 3? Básicamente lo que vamos como nosotros ya obtuvimos estas dos curvas sin necesidad de estas fórmulas y pudimos ser capaces mediante un método gráfico obtener XB y YB, vamos a utilizar únicamente esta y esta. ¿Cómo? Pues si se fijan, la curva 3 es esta de acá, que va desde el origen hasta el punto XPYP, le vamos a llamar así, XPYP. ¿Cómo obtenemos ese punto? Lo podemos obtener también analíticamente con las fórmulas que tenemos más abajo. Entonces, esto nos deja que la curva A4 será esta de acá. La unión de estas dos harán esa parte del cimacio. Entonces, para ello necesitamos la otra fórmula. Para programarlo en Excel es bastante sencillo. Si ven, hablo de la curva A3 ahora. La curva 3 que nos pide este valor de R1, que ya lo tenemos. Nos piden los puntos X, que eso se lo vamos a dar nosotros. Esto termina acá. Y la R1 también ya la tenemos, ¿no? Lo obtuvimos por gráficas. Entonces, ¿qué valores les vamos a dar? Bueno, pues como parte desde el origen, vamos a darle valores de X que estén orientados hacia esa forma, ¿no? Recordemos que esto es Y, X, ¿no? Aquí va a ser positivo, positivo. Entonces, como nos vamos a ir hacia este lado, va a ser X negativo, Y positivo. Entonces aquí van a ser negativos, negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle valores negativos de X. ¿Y qué vamos a obtener en Y? Acá, obviamente, valores negativos de Y. Si no, sí, en esta no vamos a tener ningún problema. Es más, no necesitamos ahí el punto X, B y B que obtuvimos antes. Donde la vamos a utilizar va a ser aquí precisamente, en la curva 4. Si ven, de entrada la fórmula es Y igual a YB, que este es el punto uno de los puntos que encontramos, o una coordenada, una de las coordenadas. Tenemos valores de X que aplica lo mismo para esto, y el segundo término es 2 por X, que son los mismos de acá, por XB, que es el complemento de la coordenada. Entonces ahí tenemos XB, YB. Esto tiene que ser negativo, negativo. ¿Por qué? Pues porque luego les genera, si lo hacen en Excel, les genera error
y no saben por qué, y es por eso. Volvemos a tener el término x, b y b nada más que al cuadrado, y luego r2 al cuadrado, que eso ya lo tenemos. Ojo y mucho cuidado con los signos. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a obtener, si ingresan bien estos valores, van a obtener valores negativos de y. ¿Cómo se va a ver? Pues básicamente lo que van a obtener van a ser dos curvas. Tenemos aquí el cuadrante, los cuadrantes y, x, y vamos a obtener acá, si ambas las graficamos en el origen, vamos a tener una curva así y la otra curva se va a ver más o menos así. ¿Cuál es el punto X, P y P? Bueno, hay maneras más elegantes obviamente de hacer eso, pero de entrada por ahora es más interesante que les salgan las curvas y poder sacar este punto P de una manera un poco menos elegante, pero también es bastante funciona. Sería menos XP YP negativo. ¿Cómo? Pues cuando tengan su tabla de Excel van a tener valores así. Esto va a ser X, esto va a ser Y, curva A3. Y van a tener 0 y van a obtener varios valores. Igual aquí van a obtener varios valores. En el mismo Excel van a tener la otra tabla, donde van a tener X, y la curva A4. ¿Qué va a suceder? Van a empezar en 0, van a tener valores, van a tener valores. Y si se fijan, van a tener un valor en X y un valor obviamente en Y, que va a ser igual a otro valor acá en X y otro valor acá en Y. Estos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el punto XP, YP. Entonces, ¿qué va a suceder? Si hablo de la curva A3, a partir de aquí hacia abajo, borro todos los puntos que tenga y voy a dejar de graficar esto. Y voy a cortar en XP, YP, y a partir de aquí se va a quedar solo la línea roja. Y si hablamos de la curva A4, va a ser lo contrario. Voy a empezar a graficar aquí y borro todo lo de atrás, todo esto. ¿Qué va a suceder? Que voy a borrar esto de acá. Entonces ya voy a tener una línea uniforme. Bueno, ahí no cae en el origen, pero algo así. Entonces es bastante sencillo. Les digo, pueden usar todas las funciones que se les ocurra en Excel. Yo les aconsejo que si no son muy expertos en Excel, traten de hacerlo la primera vez bien, que les cuadre, que salgan todas las cosas, y ya después que dominen el proceso empiezan a programarlo de una manera más autónoma, si cabe la palabra, en la que nada más cambien los valores de entrada y automáticamente les dibuje las curvas. De esta manera van a lograr dominar la metodología. Entonces, espero haya quedado claro, y si no, saben que pueden dejar sus comentarios o escribirme a mi correo.